gustaría compartir en estos momentos unos versículos de la Escritura, de la Sagrada Biblia, de la Sagrada Escritura, término con el que el apóstol Pablo designa al conjunto de todos los libros que componen la Biblia, Sagrada Escritura. Y lo vamos a hacer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Vamos a leer los versículos 14, 15, 16 y 17. Y dice así estos versículos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y vamos a añadir los siguientes 4 versículos que dicen así. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta aquí la lectura de estos versículos, y como verán, en estos versículos pues aparecen una serie de palabras que tienen que ver con la perdición, con creer, con Dios, con su Hijo unigénito, con condenación. Es decir, el Señor está hablando, el Señor Jesucristo está hablando y está revelando cuál es la condición espiritual en la que se halla el hombre de todos los tiempos. Mirando hacia atrás, es la misma condición. Mirando desde el tiempo de Jesús en adelante, es la misma condición. No ha variado la condición del hombre, más que haya cambiado ciertas cosas en lo que tiene que ver con la vida del hombre. Es decir, pues han cambiado las circunstancias, han cambiado las casas, han cambiado los trabajos, han cambiado... Es decir, ha habido una serie de cambios superficiales que rodean al hombre y que muchas de las cosas se le han hecho más llevaderas y otras continúan siendo igual de penosas. Pero en realidad y en sustancia, la vida del hombre no ha cambiado. El mismo sinsabor experimenta el hombre del tiempo de Adán, que el hombre del tiempo de Noé, que el hombre del tiempo de Moisés, de David, de Salomón, del tiempo del Señor Jesucristo, cuando Él dio este mensaje, y así sucesivamente hasta el día de hoy. Cambian las cosas de alrededor, pero la esencia de la vida, la sustancia de la vida, esa no cambia, puesto que esa está implícitamente arraigada y transferida de padre a hijos a lo largo de todos los años. Desde que el pecado entró en el mundo, como dice en el libro de Génesis, este pecado pasa, esta condición pecaminosa pasa de padre a hijo. Y, por lo tanto, esa condición es descrita en la palabra de Dios por el apóstol Pablo, por ejemplo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, de la siguiente manera. Es necesario que nos veamos como Dios nos ve, que nos veamos tal cual Dios nos ve, porque nuestra imagen, el vernos a uno a otro, cambia con el tiempo, cambia con las modas,
Pero lo de dentro, lo del corazón, el corazón no cambia, ese permanece siempre, siempre así. Y mirad lo que dice el apóstol Pablo en la carta que escribió a los romanos en el capítulo 3, en el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, es decir, a la nación hebrea y a todos los que no son de la nación hebrea, que todos están bajo pecado. Y ahora va a citar un pasaje, varios pasajes del Antiguo Testamento. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de su ojo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley de Dios, es el conocimiento del pecado. Aquí, en estos breves versículos, somos descritos tal cual Dios nos ve. Quizá el vecino, quizá el familiar, el esposo, la esposa, los hijos, los compañeros de trabajo nos vean de forma diferente. Y estoy seguro que nos ven de forma diferente. Igual que nosotros a ellos. Pero esta es la radiografía espiritual del hombre. Así es usted y así soy yo. Así soy yo, así es usted. Así nos ve a los dos Dios. Dios nos ve a los dos exactamente igual. Y a toda la humanidad. En esta desventura, en esta tragedia que el pecado ha acometido en la vida de la humanidad. Ahora estamos viviendo tiempos a nivel mundial de esta enfermedad, de este virus que ha conmocionado pues, a todos los países de la Tierra. Pues el pecado es aún peor, muchísimo peor. Porque el pecado tiene consecuencias no solamente para el tiempo presente de la vida que vivimos, sino también tiene consecuencias futuras. La palabra de Dios habla de la condenación eterna, del juicio, del lago de fuego y azufre, del infierno. Es decir, el Señor Jesucristo, que es el Dios de amor manifestado con toda su esencia en amor, y como hemos leído, Dios envió a su Hijo Jesucristo en una de la mayor manifestación de amor al mundo, que era para darlo en sacrificio y salvar a los pecadores. Por lo tanto, hemos de ser conscientes de cómo somos y de lo que el pecado ha hecho. Y de lo que el pecado ha hecho es cómo somos nosotros en la realidad. Así nos manifestamos, así vivimos. Pero encontramos que hay una solución. Para el pecado no hay solución del hombre. El hombre ha inventado las religiones auspiciado por Satanás, que es el príncipe de este mundo, que engaña a las personas, que tuerce las cosas de Dios, la palabra de Dios, y que siembra toda clase de conflictos entre las personas, entre toda la humanidad. Y es necesario que la humanidad atienda a lo que Dios ha dicho. Porque la solución no viene por mejorar las condiciones de vida del hombre, que buenas sean y bien recibidas si las condiciones son mejoradas. Pero vemos que con todas las mejoras que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo, el hombre sigue siendo exactamente igual. Hombre en el sentido genérico incluye a la mujer.
Por lo tanto, todas las proposiciones que los hombres han hecho y todas las instituciones vemos que no resuelven el problema. Resuelven algo del problema, pero el verdadero problema está en el corazón del hombre y es imposible de desarraigar el pecado del corazón del hombre. Solo lo puede hacer Dios mediante Jesucristo. Por eso hemos leído y por eso dice el Señor que Él ha venido y el Señor toma un episodio del Antiguo Testamento en el que la nación de Israel había pecado contra Dios y Moisés tuvo que hacer una serpiente de bronce y ponerla en una asta y levantarla en alto, y todo aquel que mirara aquella serpiente sería sanado de las mordeduras de la serpiente. Hubo una gran mortandad entre el pueblo, pero también hubo una gran sanidad entre el pueblo. Todos aquellos que miraron fueron sanados. Por lo tanto, el Señor recoge aquel incidente y lo trae a este tiempo para ver y para hacer notar que así como Moisés levantó aquella serpiente en alto, Él tendrá que ser también levantado en alto. Y estaba haciendo una referencia a la muerte y muerte de cruz. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No es una opción que Jesucristo tuviera que ocupar el lugar de la cruz. No es una opción más, sino que es una necesidad. La palabra de Dios nos lo dice que es necesario. Por lo tanto, si es necesario, también es imprescindible. Lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo, quien sería el que daría su vida por los pecadores. Por lo tanto, necesitamos hacer nuestras estas palabras del Señor, que era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y cuál es el propósito de levantar al Hijo del Hombre, a Jesucristo en la cruz? Pues proveer de salvación a todo el mundo. Como lo dice el versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo nos sitúa ante una disyuntiva en nuestra vida. ¿Qué camino tomar? ¿Qué decisión tomar? ¿Qué decisión hacer nuestra? Admitir sobre nosotros la cruz de Cristo o rechazarla. Admitir sobre nosotros la muerte de Cristo o rechazarla. Admitir sobre nosotros vencer nuestra incredulidad y creer en el Señor o rechazarla. Dice la palabra de Dios y tiene una promesa para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer y recibir la bendición de Dios, la salvación, es todo uno. Hay una solución y es creer. Contra la incredulidad que reina en este mundo, en los corazones de las personas. La palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo nos exhorta, nos manda que creamos en Él. Se lo dijo a Nicodemo, nos lo dice a nosotros, se lo dice a usted. Crea en el Señor Jesucristo y no se perderá. El perder tiene que ver con la condenación eterna. Estar separado de Dios eternamente y para siempre. Y por el contrario, aquel que cree tendrá la dicha de estar con Jesucristo toda la vida. Recuerdo ahora las palabras del ladrón en la cruz, uno de ellos, y del Señor. Cuando el ladrón arrepentido, viendo quién estaba siendo crucificado allí junto a su lado, le dijo: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues exactamente eso es lo que el Señor está diciendo.
o separados de Él eternamente y para siempre, o juntos con Él eternamente y para siempre. Y la gran obra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, en su Hijo unigénito, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces se acusa a Dios de que no es un Dios de amor. Se acusa a Dios de que es un Dios cruel, vengativo, tirano, déspota, todo lo que el mundo quiera decirle. Pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. No hay mayor prueba de amor para este mundo que lo que hizo Dios, enviar a su propio Hijo, al Señor Jesucristo. De tal manera te amó Dios, me amó Dios a mí. Amó Dios a este mundo, ama Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y esto tiene que ver con, vuelvo a insistir otra vez, el dar tiene que ver con colocarlo en la cruz como víctima para morir por nuestros pecados, derramar su sangre en la cruz y proveernos de salvación y de vida eterna. Jesucristo no vino, ni Dios lo envió a este mundo para que viniera a pasear por la tierra y nos conociese, sino que el Hijo del Hombre vino para ocupar nuestro lugar en la cruz y morir por nuestros pecados, y mediante el derramamiento de su sangre poder recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. Todo ello, todas estas cosas, todas estas bendiciones están dependientes de lo que haga yo en mi vida con respecto a lo que Dios me dice en su palabra. Creer, lo dice el versículo, Él lo ha dado para que todo aquel que en Él cree, otra vez, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vuelve a repetir el versículo 15 prácticamente. Dios ha dado a su Hijo, lo ha enviado para morir en una cruz, hecho por nosotros maldición, porque dice la Escritura que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y él, Jesucristo, fue hecho maldición por nosotros, por los pecadores. Pues Dios, que aborrece el pecado, tuvo que enfrentar esa hora donde dio a su Hijo por causa de nuestro pecado. Y el mismo Señor Jesucristo en la cruz, antes de expirar, de morir, dijo a Dios, refiriéndose, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí el Señor Jesucristo experimentó no solamente la soledad, sino la ira y el juicio de Dios por causa de nuestro pecado. El mismo Hijo de Dios tuvo que clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor sabía por qué lo había desamparado. Él vino y anunció que tenía que ser rechazado por los sacerdotes, por todo el pueblo, ser crucificado y resucitar al tercer día. Él enfrentó la muerte por todos nosotros. Como dice la Escritura, gustó por la gracia de Dios, gustó la muerte por todos nosotros. Y aquel que resucitó a Lázaro y a tantos, murió y moría en aquella cruz por causa de nuestro pecado. La víctima sin mancha, como dijo Juan, el evangelista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la única manera de quitar el pecado de tu vida y de mi vida era precisamente que Jesucristo ocupase el lugar en la cruz, que fuese la víctima y que se sacrificase entregando su vida y derramando su sangre, consumando así el sacrificio en la cruz del Calvario. La palabra de Dios ha sido dada para que usted crea, para que yo crea,
pero luego en otro vídeo veremos las consecuencias que resultan de no creer en Dios. Ahora estamos viendo cómo Dios, en la mayor prueba de amor, da a su Hijo para darnos salvación y para insistirnos que tenemos que creer en Él, que tenemos que doblegar nuestra vida delante de Él, tenemos que quebrantar nuestra vida delante de Él, que tenemos que entregarle nuestra vida y que su amor es tan inmenso que nosotros no podemos ni medirlo ni expresarlo en ninguna magnitud, puesto que no puede ser expresado ese amor. Ese amor es un amor benigno y entrañable. Es un amor que vence. Es un amor que transforma. Es un amor que busca lo perdido, como éramos todos nosotros. Pues que el Señor le ayude, nos ayude para creer si no hemos creído, si no ha creído, para vencer toda incredulidad por medio de la palabra de Dios y para que pueda creer y, como dice el versículo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Que así sea y que el Señor les bendiga.